Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un pasaje que es muy conocido, usted se lo sabe mucho. De hecho, creo que los teólogos mencionan que es una de las máximas dentro de la fe cristiana, y usted se lo sabe incluso de memoria. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y ahorita se va a dar cuenta cómo sí se lo sabe de memoria. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí se lo sabe de memoria? ¿Verdad que sí? Nada más es cuestión de recordarlo. Juan 8:32, si se pone de pie, por favor, por respeto a la palabra, vamos a leer este versículo. Oramos y damos inicio, por favor. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Inclina su rostro un momento. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, en esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Dios, por medio de tu Espíritu, Señor, pueda ser sembrada, Señor, una vez más, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda dar ese fruto, Señor, que tú deseas, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Estamos dispuestos, Señor, a que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor. Padre bendito, aquí estamos, Señor. Estamos a tus pies, Señor, como esos discípulos, Señor, y que tú como ese maestro, Señor, nos puedas enseñar en esta hora, Dios, lo que nuestra alma necesita aprender. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Bueno, vamos a leer ahora sí, dijeran, el contexto de este versículo. Empieza desde el versículo número 31 y termina en el versículo 38. Tiene un subtítulo su Biblia. Voy a leer la Reina Valera para que no nos perdamos. ¿Tiene algún subtítulo? La verdad os hará libres. Y quiero usar la Reina Valera porque creo que es donde más lo hemos memorizado, el que más no sabemos. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes les dijo Jesús? ¿Que habían qué? Fíjese bien, creo que ponga mucha atención a esos detalles. Y si lo quiere ver, si usted ve desde ahora sí que versículos anteriores, en el versículo 30 dice, hablándole estas cosas, ¿qué dice muchos? Dice que después de que Jesús estuvo hablando, usted ya después en casa puede leer sobre qué está hablando nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, después de que él estuvo predicando, muchos creyeron en él. Y entonces inicia nuestro versículo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese lo que dice, hermano, porque se supone que él está hablando a gente que ya había creído en quién, en él. Pero el Señor les está diciendo, si permanecen en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente. Desde aquí vamos a ver que el Señor está poniéndonos como que un parteaguas o una división, donde hay discípulos y donde hay verdaderos ¿qué? Verdaderos discípulos, ¿ok? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es un pasaje muy conocido dentro de la iglesia cristiana, dentro de la fe cristiana, y es una de las máximas que tenemos como iglesia de Cristo, que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Leon Morris, ahora sí que en cuanto a este pasaje en el Evangelio según San Juan, en un comentario, dice lo siguiente: esta sección está dirigido a los que creen, no a los que no creen. O sea, que está dirigido para nosotros, ¿sí o no?
Ah, bueno, estamos de acuerdo, perfecto. Claramente estas personas se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad. Los que estamos aquí creemos que las palabras de Jesús son verdad. ¿Sí? Bueno, qué bueno que vamos todos hasta ahorita de acuerdo. Pero no estaban preparados para la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. Acuérdense lo que decía al principio, un versículo anterior decía que muchos habían creído al mensaje de Jesús, pero Jesús viene y les dice a aquellos que se habían convertido que si permanecían en su palabra serían verdaderamente ¿qué? Entonces sí es cierto que hay discípulos y hay verdaderos discípulos. Ok. Este es un estado espiritual muy peligroso. Fíjense bien, hermanos, Ese estado espiritual es muy peligroso. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que nos ubicamos con los enemigos del Señor. Es fuerte, ¿verdad? Se lo leo de nuevo. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer algo al respecto significa que nos ubicamos con los enemigos del Señor. La palabra de Dios no es para condenarnos. La palabra de Dios es para que podamos examinar cómo están nuestras vidas. Porque muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, decimos que creemos en el Señor Jesús. Creemos en las palabras del Señor Jesús. Creemos que Él nació de una virgen, que vino en carne. Creemos a todo su mensaje. Pero solamente hasta ahí a veces nos hemos quedado como los fariseos. Y no hacemos nada. Y a mí me dejaba pensando esta parte porque lo he leído no sé cuántas veces. No sé usted, pero yo sí. Y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo es que el Señor todavía les dice a los que ya habían creído en Él que si permanecían en su palabra serían verdaderamente sus discípulos? A ver, ¿creían o no creían? Pues ya eran discípulos, ¿no? Pero hay una diferencia muy marcada, hay un contraste entre los que son discípulos y los que son verdaderamente discípulos. Bueno, entonces como nos enseñaron un poco en lo que el pastor Ezequiel para poder presentar mensajes expositivos, a mí me encantan los expositivos, el título yo lo saqué, ahora sí que del mismo texto. La predicación de hoy la nombré La verdad os hará libres. Y vamos a estudiar 4 puntos. Primero, creer en Él, que va a estar en el capítulo 8, versículo 31a. Segundo, permanecer en su palabra, capítulo 8, versículo 31, parte B. Tercer punto, conocer la verdad, 8:32. Y por último punto, ser libre. Okay, ahorita lo vamos a ir repitiendo, ¿ok? Creer es el primer punto inicial, pero no toda fe salva. Yo cuando lo leí dije, a ver, ¿cómo que no toda fe salva? Muchos de los que incluso querían hacerlo rey, si usted lee otros pasajes, usted se va a dar cuenta que mucha de esa gente que había creído en Jesús y que incluso lo querían nombrar o hacer rey, ¿qué creen que había pasado con todos ellos? ¿Quién ha leído la palabra? ¿Qué cree que había pasado con ellos? Se habían vuelto atrás, se habían ido, se habían vuelto atrás y ya no andaban con Él. Eso lo puede usted leer en el capítulo 6 de los versículos 60 al 66, ahí del mismo Evangelio de Juan. Mucha gente que había creído en Jesús y en esa emoción de que estaban con el Mesías y no lo sé, ellos habían dicho, vamos a nombrarlo rey. Y esas mismas personas ya no creían en Él y ya no andaban con el Señor. Por eso no le extrañe cuando muchas veces hay gente que llega a la iglesia y que entregan todo su corazón a Cristo y que dicen que creen en el Señor Jesucristo y de repente, ya no, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está sultano? ¿Dónde está perengano? Porque eso es parte, por eso está escrito en las Escrituras, que va a haber gente que dice que cree en Él pero que no son verdaderos discípulos. No son verdaderos discípulos o no somos verdaderos discípulos. Incluso si usted lee en el Evangelio de Juan, dice que algunos gobernantes también habían creído ¿en quién? En Él. Incluso algunos fariseos también habían creído en Él. Pero muchos de ellos, por miedo de ser expulsados de sus sinagogas, ¿qué hicieron? También se alejaron. Por miedo precisamente a ser expulsados. Su creencia no les alcanzó para salvarlos.
Incluso, dice otro pasaje de las Escrituras, si usted piensa que es suficiente con creer, dice que incluso los demonios, ¿qué? Fuerte, ¿los demonios qué? Fíjese bien, es fuerte la palabra, pero es verdad. Primera de Juan 2:19, vamos a leerlo todos juntos, ahí usted lo van a ver aquí en el cañón. Vamos a traer a las chicas bien despiertas y bien apuradas. Ok, ahí está todo junto. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Si usted tiene esa duda, de repente, ay, es que cómo es posible que estaban aquí y ya no están con nosotros, no le extrañe, va a pasar. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de orar por ellos? No, ¿sale? ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? ¿Salieron de quién? De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, todos los que estamos aquí nos vemos bien bellos, bien bonitos, y a lo mejor todos decimos que somos, si yo les preguntara cuántos de aquí somos discípulos del Señor Jesús, y paz, vamos a levantar todas las manos. Pero si yo cambio la pregunta y les digo, ¿cuántos de los que estamos aquí somos verdaderos discípulos de Jesús? De acuerdo a lo que vamos a estudiar, yo creo que muchos vamos a bajar nuestra mano. Pero no es para que nos apachurremos, ni tampoco es para que nos desanimemos. Vuelvo a lo mismo, es para que nos examinemos y hagamos algo al respecto, ¿ok? La fe genuina se manifiesta en la vida cambiada de la persona por un amor duradero y una devoción a Cristo. Se lo digo de nuevo, la fe genuina se manifiesta en la vida cambiada de la persona a través de un amor duradero y una devoción a Cristo. Usted inmediatamente va a identificar cuando alguien es verdadero discípulo de Cristo. Es una persona que tiene una vida cambiada, pero así, de manera radical. Tiene un amor duradero y tiene una devoción a Cristo. Y muchas veces nosotros decimos, es que nada más ocurrió allá en la época de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le comentamos que hace poco tiempo fuimos a Semilla de Mostaza, se lo cuento porque lo tengo reciente. Y si usted ve videos de quién fue Fermín Cuarto, y si usted el día de hoy lo escucha predicar, no tiene la menor duda de que ese hombre fue cambiado de una manera radical, de una manera sorprendentemente radical. Un hombre que precisamente a los 6 años ya era pastor, a los 6 años de convertido. ¿Quién pudo haber hecho ese cambio? El Señor. El único que pudo haber hecho ese cambio tan radical fue nuestro Señor Jesús, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. ¿Qué fue lo que hizo Él? El primer punto que acabo de decir, ¿cuál fue? Creer. Lo único que hizo fue Él creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Creer, depositar toda su confianza en Él. Y Él hizo ese cambio así, pero es de verdad sorprendente. Cuando tuvimos la bendición de poderlo tener enfrente, y no es idolatrar, a mí no me gusta idolatrar a nadie, pero sí me gusta testificar cuando veo el testimonio de otras personas. Y de por sí yo soy chiquita, Él es muy grandote, pero es un hombre que irradia bondad, transmite confianza, o sea, no le queda la menor duda. ¿Qué es lo que usted y yo irradiamos? Unas risas por ahí nerviosas. ¿Qué irradiamos? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Qué irradiamos? ¿Nervios? ¿Temor? ¿Preocupación? ¿Qué irradiamos? Digo, hay momentos en los cuales sí sentimos que nuestra vida se viene abajo, ¿no? Pero normalmente, ¿qué es lo que irradiamos nosotros? ¿Qué es lo que irradia nuestras vidas? La fe salvadora está compuesta de 3 elementos. Conocimiento, que es el componente intelectual de la fe, es decir, comprender los hechos bíblicos de la salvación, lo que ya todos conocemos. 2, el asentimiento, que es la aprobación de algo, estar de acuerdo con algo, que es decir, afirma con confianza que esos hechos son verdad. Por eso lo vuelvo a repetir, nosotros estamos seguros que todo lo que está aquí sobre la vida de Jesús es verdad. ¿Tienen dudas? Ok, hasta ahí vamos bien, hasta el 2. Falta el tercero. Confianza. Actúa en ellos por la aprobación de que Jesús es la única esperanza para salvación. ¿Qué dice Hebreos 11:1? También se lo sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después, en todo el capítulo de Hebreos, usted va a encontrar a personas cuya confianza estuvo puesta
en Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar del sufrimiento, si usted piensa que es el único que sufre, lea Hebreos, lea Hechos, lea los Evangelios. Lástima que usted no llegó desde la mañana. Si no se hubiera dado cuenta que lo que es la conmiseración, ¿verdad? El orgullo, el decir que somos los que más sufrimos. Y si en cambio hoy se va a dar cuenta de esas personas que verdaderamente sufrieron y que a pesar de ello su fe se mantuvo intacta a través de la persecución, a través de la muerte. Y su ejemplo nos recuerda que la fe salvadora requiere confianza y compromiso. No solamente es necesario creer, es tener un compromiso. Y no solamente es conocimiento y asentimiento como lo vimos. Necesitamos tener un compromiso. Y el compromiso, aunque usted no lo crea, se nota desde el hecho de llegar temprano a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, a mí nadie me decía a qué horas tenía que llegar a la iglesia. Yo preguntaba a qué horas era el servicio y yo llegaba antes. Y desde ahí uno demuestra su amor y su devoción, no a una iglesia, no a un lugar, a Cristo. Y le voy a explicar por qué. Ay, no, es que me quieren desde temprano para que esté limpiando las sillas. No se preocupe, de eso se encarga el hermano Juan. No se preocupe, no es por eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Porque usted no sabe lo que Dios va a obrar. Usted no sabe de qué manera Dios se va a hacer presente. Y yo por eso quería llegar temprano, porque yo no me quería perder nada. Así se lo digo, yo no me quería perder nada, nada. Cuando usted lo invitan a, no sé, a un cumpleaños o no sé, a lo que usted quiera, a una comida, y usted quiere esa persona, ¿va a llegar hasta el final o va a llegar desde el principio? Va a querer disfrutar cada momento y estar con esa persona. Y desde ahí se nota nuestro compromiso con el Señor. Usted se desveló y por eso llegó tarde, yo también me desvelé. Y no llegamos tarde, ¿verdad, hermano Juan? Cansados, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido cuál es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso no es con usted, hermano, se lo digo con todo respeto. Nuestro compromiso es con nuestro Señor Jesús, primeramente. Y no solamente porque estamos aquí en la iglesia, desde que conocimos del Señor Jesús. Hay personas aquí que nos conocen desde que conocimos del Señor y siempre hemos querido estar ahí, dijera, no por la cuestión de ser vistos, sino porque queremos estar ahí. Como Juan el discípulo, quisiéramos estar recostados ahí en el pecho del Maestro. Cuando usted ama mucho a una persona o la ha dejado de ver, ¿qué es lo primero que hace? La abraza y se le recarga y no quiere soltarse. Bueno, pues así debería de ser nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico, hermano? No es regaño, hermano, yo le estoy contando yo. No es regaño. Bueno, y vamos al segundo punto, permanecer en su palabra. 8:31 dice, se lo vuelvo a leer aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Quienes tienen la fe cuya confianza es real y salvadora, quienes verdaderamente, o sea, en realidad, son discípulos de Jesucristo, van a permanecer. Y creo que eso el pastor nos lo ha explicado hasta el cansancio, que es permanecer. Y yo decía, cuando estaba yo estudiando, otra vez, ¿en serio, Señor, este pasaje? Si yo creo que ustedes me pueden enseñar más a mí, creo que ustedes se lo saben más de memoria que yo. Hace 8 días cuando estábamos en la reunión de maestros, traía yo un dolor de cabeza muy fuerte y me sentía muy cansada. Y teníamos que exponer un salmo que habíamos memorizado. Y alguien me dijo de broma, así como que, ay, porque la verdad me trabé, traía un malestar muy fuerte en la cabeza y no lo pude decir. Y a lo mejor me dijeron, esa es su excusa. No, o sea, sí lo tengo presente. Pero a lo que yo voy, cuando realmente la palabra de Dios mora aquí, no es necesario que alguien te diga, memorízalo. No es necesario que Héctor nos esté diciendo, memoricen el versículo y les voy a dar un premio como a los niños. No es necesario. Cuando la palabra de Dios es revelado a tu corazón, cuando hay un versículo que Dios plasma en tu corazón, no necesitas que te digan, memorízalo. Tú lo memorizas porque es significativo para ti, porque esa palabra se hizo carne en ti. No necesitas un premio, porque el mayor premio lo vamos a recibir un día cuando estemos delante de Dios, cuando estemos con Él en el cielo. Ayer o antier me hacían una pregunta.
Y la pregunta así como que del $1,000,000, ¿no? Que si cuando alguien muere y cuando estemos en el cielo nos vamos a reconocer. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, yo les dije, bueno, yo. Mi forma de pensar es la siguiente. No lo leí, yo lo pienso así. Cuando tú estás delante de una persona que anhelabas ver y que es muy importante para ti, los demás ni siquiera los tomas en cuenta. Los demás no son importantes, la verdad. Cuando estás en una reunión muy grande y vas a ver a una persona que anhelas conocerla, que quieres estar cerca de esa persona, vas a hacer lo que sea y no te va a importar los demás. No vas a pensar en los demás, ¿sale? No vas a pensar en los demás. Entonces yo creo, que cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, no me voy a preocupar si voy a encontrar a mis hermanos o voy a encontrar a todos los de Adulán. A ver, todos los de Adulán, de aquí en fila, vamos a saludar al Señor Jesús. Yo voy a ir corriendo si el Señor me lo permite, ¿no? Abrazarlo, simplemente que me abrace, verlo, conocerlo, de una manera en la cual a lo mejor todavía en esta tierra no nos es revelado en esa plenitud, ¿no? Entonces por eso digo, yo creo que eso es lo de menos. Pero lo importante es que vamos a estar con Él. Eso es lo importante. Y dice después, y otra cosa más, los discípulos de Jesucristo permanecerán, y da la idea no de en el presente, sino que seguirán permaneciendo. Por eso habla de algo continuo, de que se mantendrán en la palabra, en la fe y en obediencia a su palabra. Jesús no les estaba diciendo, si permanecen en mi palabra, llegarán a ser mis discípulos. Más bien les decía, el verdadero discípulo está en una obediencia continua. ¿Cómo les dije? Continua. No es de que ayer obedeció y hoy no. Y mañana tampoco porque está de berrinches o amaneció de malas. No, es una obediencia continua a su palabra. Y en cuanto a esto hay muchos pasajes, hermano, muchos pasajes en la Escritura que lo respaldan, pero solamente quiero citarle uno. Y también se lo sabe usted de memoria. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad ya se lo dije todo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted se lo sabe, ¿sí o no se lo sabía? Lo importante es tenerlo aquí. Hay una dicotomía o una separación entonces entre aceptar verdaderamente a Cristo como Salvador y obedecerlo como Señor. Porque usted se dio cuenta, dice que hay muchos habían creído, por así decirlo, lo habían aceptado como Salvador, pero fueron pocos los que realmente lo obedecieron como ese Señor. No es posible ser salvo sin confesar a Cristo como Señor y someterse a su señorío. Discípulo es alguien que se adhiere a la enseñanza de un líder espiritual. Por eso le digo, cualquiera puede venir y adherirse a la enseñanza del pastor, que obviamente es la enseñanza de Cristo. Hablamos de un líder espiritual y en este caso el líder espiritual de la iglesia es el pastor. Entonces cualquiera puede venir y estar aprendiendo, pero no todos son verdaderos discípulos. Y si no me cree, les voy a mencionar unos ejemplos. En el Nuevo Testamento se mencionan a los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí o no? ¿Se mencionan a los discípulos de los fariseos? ¿Sí o no? También a los discípulos de Pablo y obviamente a los discípulos de Jesús. Todos los cristianos, cuando usted escucha en la palabra del Señor que hablan de cristianos, se refiere a los discípulos de ¿quién? De Jesús, a los discípulos de Cristo. Pero no obstante, no todos los discípulos son cristianos. No todos los que se dicen discípulos son cristianos. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si verdaderamente somos discípulos de Jesús. ¿Nos dejamos guiar por la palabra? ¿Nuestra vida está regida por la palabra de Dios? No me conteste, no estoy preguntando. ¿Nuestra vida está regida por la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ellos entienden la importancia de ser hacedores de la palabra. Si tu vida y mi vida no están regidas por la palabra de Dios, sí somos discípulos, pero no somos verdaderos discípulos. Dice en el punto número 3, conocerán, ¿qué dice? La verdad. Pilato hizo la pregunta cínica. ¿Usted sabe qué pregunta hizo Pilato?
¿Sí sabe o no sabe? Si su hermano se está durmiendo, dele un codazo, hermano, porque si no también me va a dormir a mí. Yo sé que hace mucho calor, así que no se duerma, despierta el que tenga al lado. ¿Qué pregunta? A ver, le voy a preguntar a los maestros de la iglesia. ¿Qué pregunta hizo Pilato? A ver, ¿dónde están todos los maestros? ¿Qué pregunta hizo Pilato? Fuerte, ¿quién la tiene por ahí la respuesta? Fuerte, ¿quién la tiene? No, hizo otra pregunta. Él hizo una pregunta diciendo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Los escépticos modernos se quedan solo con su ignorancia y su desesperación, que es el fruto de su búsqueda inútil de la verdad sin Dios. La bendición inevitable de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra es conocer la verdad. Si usted busca conocer la verdad, obviamente la va a encontrar creyendo y buscando y conociendo a Jesús. Ahí va a encontrar la verdad. La verdad no viene solo de conocer la revelación de las Escrituras, viene también obviamente de la instrucción del Espíritu Santo. ¿Por qué le comento todo esto? Porque hay mucha gente que es una Biblia andante de conocimiento y de verdad me sorprende. Escuche usted a los testigos de Jehová cómo citan a las Escrituras, cómo citan sus Escrituras. ¿Sí los ha oído? Y si yo les pregunto aquí a algunos qué dice Juan 3:16, ni siquiera se lo saben. Uno, ¿quién más se sabe Juan 3:16? Los niños. Ay, ahora sí ya todos, ¿no? Porque ya les adelantaron. Pero de verdad, hermanos, somos ignorantes en cuanto a la Escritura. Por eso es que no conocemos la verdad y no somos verdaderos creyentes. Y yo me cuento entre ellos. De verdad, nos hace falta conocer la verdad. Nos hace falta conocer verdaderamente quién es Cristo. Porque eso va a cambiar mucho quiénes somos. Eso va a cambiar mucho cómo reaccionamos en el día a día ante las circunstancias. La verdad no viene solo de conocer la revelación de las Escrituras, viene también de la instrucción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Las Escrituras son la revelación de la verdad divina. En ellas Jesucristo, que es la verdad encarnada, se revela y el Espíritu Santo enseña por medio de ella la verdad a quien cree, a los creyentes. Jesús marca una distinción muy fuerte entre los que son discípulos y los que son verdaderamente sus discípulos. Un discípulo es aquel que profesa ser un aprendiz verdadero. Un discípulo es aquel que se ha dado de manera real al Señor. ¿Sale? Es una persona que permanece en esas enseñanzas, que no se aparta de la fe verdadera y que esa fe verdadera es una marca en él, es una permanencia. No son salvados permaneciendo en su palabra, sino que permanecen en su palabra porque son salvos. Yo no permanezco en la palabra para salvación, sino que yo estoy ahí porque he sido salvada por la palabra. La palabra me salvó y por eso es que yo permanezco en la palabra. Los judíos no conocían la verdad y estaban bajo esa terrible forma de esclavitud, de ignorancia, del error, del pecado, de la ley y de la superstición. Los que verdaderamente conocen al Señor quedan liberados del pecado, andan en luz y son conducidos por el Espíritu Santo. Muchos de los que estamos dentro de la iglesia, a lo mejor conocemos del Señor, pero seguimos en ese error, seguimos en ese pecado. Por eso es que nuestras vidas siguen siendo las mismas. Por eso es que nuestras vidas no cambian, siguen siendo las mismas. Jesús les aseguró que la creencia no era el fin de algo. Por eso usted se da cuenta, es como un proceso. Primero dijimos que era creer, segundo permanecer, tercero conocer y al final ¿qué viene? Ser libres. Por eso no es suficiente solamente con creer, no es suficiente. Creer solamente es el comienzo, un nuevo nacimiento, después del cual debe de seguir el crecimiento.
Por eso es que nos damos cuenta cuando una persona realmente no es un verdadero creyente. Es una persona que está igual. Es una persona que sigue siendo la misma, que no cambia. Yo le pongo mucho este ejemplo de un conocido que tenemos, de un primo, que no me acuerdo ya cuántos años tenía, si 14 o 15 años, y él seguía teniendo la estatura de un niño como de 6 años. Y sus padres estaban muy preocupados. ¿O a usted le gustaría seguir teniendo un hijo de 30 con la estatura de 6? ¿Qué haría usted si fuera el padre de ese niño? Se alarmaría, ¿no? O sea, porque no era nada de enanismo ni nada de esas cosas, ¿no? Él seguía con su cara y todo de un niño, pero de una estatura de un niño de 6. Su desarrollo era de un niño de 6. Entonces, ¿qué hicieron sus padres alarmados? Pues lo trajeron hasta acá a México, creo que es el hospital infantil allá en la Ciudad de México, y lo trajeron para ver qué estaba pasando, por qué no crecía, por qué el niño no se desarrollaba. Y obviamente por ahí encontraron el problema, lo atendieron y obviamente de estar así, ahora es un muchacho así. Entonces, si usted y yo no hemos crecido espiritualmente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Se da cuenta cómo no es suficiente solamente con creer? No es suficiente solamente con decir, pues yo creo en Cristo y soy cristiano. No, no es suficiente. Los creyentes deben continuar en obediencia. Mientras los creyentes, esta parte me encantó, mientras los creyentes ordenan sus vidas. ¿Qué les dije? Ordenan. ¿Por qué cree que muchas veces a lo mejor uno les aconseja ciertas cosas en cuanto a su estilo de vida? Porque a veces parecería que la palabra no les habla. Porque a veces parece que la palabra no nos habla. Entonces de repente usted va a escuchar que está duro y duro el pastor, pongan en orden su vida y pongan en orden su vida y ordene esto y ordene aquello, porque eso es lo que se espera de cuando ya conocemos de Cristo, que la ordenemos. Mientras los creyentes ordenan sus vidas según la verdad de Cristo, ellos conocerán la verdad. Por eso es que todavía cuando no ordenamos nuestras vidas, seguimos siendo esclavos. No somos verdaderamente libres. Seguimos en esa esclavitud. Nuestra vida sigue oprimida, sigue esclava del pecado. Sigue como esos fariseos en esa ignorancia a causa del pecado. Creer es un conocimiento íntimo, es decir, conforme uno conoce la verdad, la persona es hecha libre. Se lo vuelvo a decir, conforme vamos conociendo al Señor Jesús a través de las Escrituras, por medio de la revelación de su Espíritu, vamos siendo libres. Vamos siendo libres. Dice después, vamos al punto de ser libres. ¿Sí le parece? Los judíos no conocían la verdad y estaban bajo una forma de esclavitud, ya se lo leí. Creer en Jesús es obedecer su palabra y conocer la verdad trae esa libertad espiritual. Cuando verdaderamente conocemos, hemos puesto nuestra confianza en el Señor, permanecemos en esa palabra y conocemos la palabra, es cuando solamente así somos libres espiritualmente hablando, solamente así. ¿Qué incluye esa libertad? La libertad de la falsedad, de Satanás. Le voy leyendo los pasajes. Primera de Juan 5:18, si quieren los vamos leyendo. Primera de Juan 5:18. Quien guste irnos apoyando en la lectura, fuerte por favor nada más. De condenación, Romanos 8:1. Estoy diciendo de que hemos sido libres, ¿sale? Primero le dije que de la falsedad, después de Satanás, después de la condenación, Romanos 8:1. De juicio, Juan 3:18, por favor. ¿Nadie? Bueno, yo lo leo. También hemos sido libres de ignorancia espiritual. Eso está igual, pero en capítulo 8, versículo 12.
de muerte espiritual, Juan 8:51. Ok. Y lo más importante, lo hemos leído en este contexto, hemos sido liberados ¿de qué? Del pecado. Romanos 6:22, yo se lo leo porque creo que están dormidos hoy. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Híjole, qué hermosa palabra, hermano. Mire, ¿ya lo tienen ahí? Vamos a leerla juntos. Fíjese qué hermosa palabra, hermano. A veces en las iglesias batalla uno mucho porque la gente no quiere servir. Y servirle al Señor es un privilegio, es una bendición. Es una bendición. Dice, vamos a leerlo juntos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si eso no le da gozo, a mí sí. Porque hemos sido siervos de Dios. No es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Ahorita vamos a entrar a otra parte también bien importante. Jesús vino a libertar a los pecadores perdidos. Quienes son libres en Cristo deben atender la amonestación de Pablo a los creyentes. Le voy a leer lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en esa libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. Y no estéis, ¿qué dice otra vez? Sujetos ¿a qué? Si Dios ya te hizo libre, perdón, es un absurdo si de repente a cualquiera de nosotros nos agarraran y nos llevaran presos, que fuéramos y tocáramos ahí. Quiero que me vuelvan a encerrar. ¿Quién lo haría? ¿Quién haría eso? Levante la mano. Que por error se lo llevaron y lo metieron a la cárcel y después usted al día siguiente, no, yo quiero estar allá adentro. ¿Quién lo haría? Nadie, es un absurdo, pero espiritualmente hablando a veces es lo que hacemos. Nos volvemos otra vez a esclavizar nuevamente del pecado. Los judíos conocían la verdad y estaban bajo esa terrible forma de esclavitud. Se lo estoy leyendo para que usted entienda. ¿Sale? Eran judíos que ya habían creído en ¿quién? Ya habían creído en Él, pero seguían en esa condición. Qué difícil es que los arrogantes religiosos admitan sus fracasos y necesidades. ¿Cuántos arrogantes religiosos tenemos aquí? Nadie dice amén. Qué difícil es que los arrogantes religiosos admitan sus fracasos y sus necesidades. ¿Sabe que muchas veces los maestros somos los primeros? Porque ya no somos enseñables. Yo observo a los maestros y cuando uno les va a enseñar así, ay, es lo mismo. Eso ya me lo sé. ¿Y a mí qué me van a enseñar? Si el pastor ya me dijo que nada más le haga así y ya. Pero cuando usted les aplica la prueba y lee las tareas, ¿qué cree, hermano? Digo, pues no, qué bien trucha, no, que ya se las sabía de todas. Y a veces nos cuesta trabajo reconocer. Y una persona que tiene esa actitud, ¿usted cree que es enseñable? No es enseñable. ¿Usted cree que hay humildad en su corazón? No, no hay humildad. Jesús explicó que la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual es asunto de si uno es hijo o es esclavo. Híjole, esa parte me encantó. Yo dije, wow, sí es cierto. Vamos a leerlo. Versículo 33 de nuestro capítulo que estamos leyendo, Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Porque todavía se ofendieron. Se ofendieron los fariseos. Cuando les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Híjole. ¿El pueblo judío no había sido esclavo de nadie? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Habían sido esclavos, sí o no? ¿No se los llevaron al cautiverio? A Siria, Babilonia. En ese momento estaban siendo oprimidos incluso ¿por quién? Por Roma. Y todavía se levantan bien así, bien jactanciosos, diciendo, no hemos sido esclavos de nadie. No, ya me los imagino. Es que es risorio cuando uno tiene esa arrogancia espiritual, decir, no, yo estoy bien. ¿Sí o no?
¿Usted conoce algunos? Yo sí. Cuando le preguntan, ¿y cómo está? En bendición. ¿Cómo está, hermano, hoy? En victoria. ¿Cómo se encuentra? De victoria, así en victoria, ¿no? Y de triunfo en triunfo. Y todavía está cita en la escritura. Estoy como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No, híjole. Pero tienen una cara de pollo que no pueden con ella. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y todavía le dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? No, o sea, hello. No habían sido esclavos de nadie. Y todavía dicen, ¿y cómo serán libres? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo encuentras? Bien. Leí la Biblia toda la semana, oré toda la semana, compartí como a unos 4 o 5 herejes que me encontré en el camino. Estoy bien. No, pues así, pues ya que le enseñas. Lo veíamos en la mañana, ¿se acuerdan? Hablábamos de la identidad, cuando está centrada solamente en Cristo. Y Pablo decía de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no conmiserándose, acuérdese. Acuérdese de Manuel Bonilla si se quiere conmiserar, ¿eh? Una llaga podrida era mi vida. Y tirada entre la basura, tú me encontraste. Entonces ya sabe, ya le di una canción para conmiserarse. Ya no ponga las de Chente, ya le dije. Ponga esa de Manuel Bonilla. Póngala, cuando se quiera conmiserar, ponga esa mejor, ¿sale? Y después dice en el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo lo he leído, pero creo que por primera vez lo entendí. Esta es la situación, hermano. Si somos esclavos o somos hijos. Si yo sigo siendo esclava del pecado, no soy verdadero discípulo. Si soy un verdadero hijo de Dios, si he nacido verdaderamente de nuevo, entonces sí soy un verdadero discípulo. Y le voy a decir lo mismo que le digo a los adolescentes, no se espante, hermano, no se achicopale, porque de repente los adolescentes ponen una cara así como que, es que no he nacido de nuevo. Así como que es que veo mi vida y no he nacido de nuevo. Y en serio, se preocupan. Aquí hay unos chicos que no me van a dejar mentir. Se preocupan así como que no, es que veo mi vida y veo lo que dice la Biblia y no he nacido de nuevo. No se preocupe, no se alarme. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a los puntos. Primero, creer. Segundo, permanecer. Tercero, conocer. Y cuarto, seremos libres. Bueno, empiece por creer. Empiece por creer, empiece por creer. Segundo, continúe, empiece a permanecer en su palabra, permanezca. Lea la palabra una y otra vez. Pídale guía al Espíritu que le revele la Escritura. No se levante, no se canse. Busque la Escritura, memorícela, ejercítese en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra. Y poco a poco va a empezar a conocer esa verdad que es Cristo. Y esa verdad entonces, ¿qué? Lo hará libres. No lo digo yo, no es mi receta de cocina, lo dice el Señor Jesús y lo dice la palabra, lo acabamos de leer, ¿sale? Dice, Jesús explicó la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual. Es asunto de si uno es hijo o esclavo. El esclavo puede vivir en la casa, por eso vuelvo a lo mismo. Muchos a lo mejor somos esclavos todavía del pecado y podemos estar en la casa, ¿sí o no? Pero no es parte de la familia, eso es lo triste. No es parte de la familia de Cristo. Muchos podemos estar aquí y seguir esclavos del pecado, pero todavía no somos partes de la familia. Y dice después, y no tiene ningún futuro garantizado. Eso es lo triste, que todavía no hay un futuro garantizado. Todo el que continúa practicando el pecado es esclavo del pecado. Los dirigentes religiosos no solo morirían en sus pecados, sino que ya estaban viviendo en esa esclavitud de pecado. Ellos vivían así, esa era su norma de vida. Vivían en pecado, vivían en tinieblas, vivían ciegos espiritualmente hablando. ¿Cómo entonces pueden ser liberados los esclavos del pecado? Solamente por medio de Cristo, solamente por medio del Hijo. ¿Cómo lo hace Él?
por medio del poder de su palabra, solamente por medio del poder de su palabra. Ellos no querían darle cavidad a la palabra de Cristo en sus corazones. Por eso es que no podían ser verdaderos creyentes, porque no le estaban dando cavidad a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que decía? Que un odre nuevo, un vino nuevo no podía entrar ¿en qué? En un odre viejo. No podía, hermano. Ser un verdadero discípulo era la prueba de la verdadera salvación. Cuando obedecemos su palabra, crecemos en conocimiento espiritual. Y al crecer en el conocimiento espiritual, crecemos en esa libertad del pecado. ¿Se da cuenta? Por eso le digo a los chicos, no se desesperen. Empiecen por creer y en permanecer en su palabra. ¿Sale? Y eso los va a llevar a, ¿qué dijimos? A conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. Estoy siendo bien repetitiva para que se nos grabe, ¿sale? Bueno, la vida lleva al aprendizaje, y el aprendizaje va a llevarnos a esa libertad en Cristo. Amén. Bueno, déjeme seguir avanzando. La frase de nuestro Señor Jesús, la verdad os hará libres, se ha vuelto en la máxima de la fe cristiana. Aunque su punto de primario es espiritual y eterno, es un hecho de que la verdad conduce a la libertad en el campo físico, en el campo temporal. Cualquier alcohólico recuperado afirmará esto por experiencia. Cualquier drogadicto que ha estado limpio y sobrio por unos cuantos años dirá lo mismo. Al arreglar las cuentas con la verdad de sus deseos, con la verdad de sus orígenes e influencias y la verdad de sus responsabilidades personales, es cuando ellos hallaron la libertad. ¿Sale? Se lo vuelvo a repetir esta parte. Cualquier alcohólico en recuperación afirmará esto por experiencia. Cualquier drogadicto que ha estado limpio y sobrio por unos cuantos años dirá lo mismo. ¿Qué va a decir? Pues que ya es libre del alcohol, ¿no? Que ya es libre de las drogas. Al arreglar también las cuentas con la verdad de sus deseos, o sea, reconociendo quién es, la verdad de sus orígenes e influencias y la verdad de sus responsabilidades personales, cuando se hace realmente responsable de sus actos, es cuando ellos encuentran esa libertad. ¿Sí o no? ¿Sí o no lo dicen así los grupos? ¿Sí o no? De hecho, ¿cuánto pecador arrepentido afirmará el poder de la verdad para libertad? ¿Sí o no? Déjeme leerle algo más que traía por aquí, permítame un segundo. Se me pegó la hoja acá. Ok. Solamente el que es hijo dentro de una casa disfruta de los privilegios, tiene derechos, tiene cuidado, disfruta de muchas bendiciones de ser el hijo. No es lo mismo que es el esclavo. El esclavo en cualquier momento se podía ir, ¿sí o no? Pagaba la deuda. En aquel tiempo estábamos hablando de una cultura que entendía el punto de la esclavitud, y si ellos pagaban su deuda, ¿el esclavo se podía ir? Sí, se podía ir. Se podía quedar si se hacía esclavo por amor solamente, pero el esclavo se podía ir al pagar su deuda. El hijo permanecía en casa. Esa es la diferencia entre un discípulo y un verdadero discípulo. Si quieren irles avisando a los chicos que falta poco, porque luego nos agarran las prisas allá afuera. Como de costumbre, los fariseos se concentraron por la interpretación literal, y siendo los egocéntricos que eran, aplicaron la declaración de Jesús a su condición de ser descendientes de Abraham. ¿Cómo? ¿De qué vamos a ser libres? No lo necesitamos. ¿A qué te refieres? Ellos lo decían en el sentido que en todo tiempo, aunque estuvieron en cautiverio, se supone, según ellos, pudieron seguir adorando a Dios donde estuvieron. Según ellos dijeron, siempre fuimos libres de adorar a nuestro Dios donde quiera que estuvimos. Por eso es que ellos decían, ¿de qué necesitamos ser libres? E incluso apelaron a la condición de que eran descendientes de Abraham, por lo cual ellos se dijeron jamás ser esclavos de nadie, a pesar de todo lo que habían vivido en el pasado como pueblo.
Ellos se creían como pueblo, un pueblo con una superioridad racial, cultural y moral. ¿Qué libertad necesitamos que no tengamos ya? ¿Cuántas veces viene la palabra o viene un líder y nos dice algo, pero qué tengo que cambiar si yo estoy bien? Yo estoy bien, no le hago nada a nadie. Dijera Vicosé que no se lo merezca en sus canciones, ¿verdad? Yo no le hago nada a nadie, no mato ni una mosca. Mi esposo se enoja, pero porque él quiere. Mis hijos se enojan, pero porque ellos quieren. Y pues los hermanos en la iglesia me tienen envidia. Acuérdense lo que vimos en la mañana, hablando del orgullo. Cuando no hay orgullo en nuestro corazón, podemos tener en esa humildad una buena relación con todos los demás. ¿Sale? Cuando hay humildad en el corazón, ¿sale? Si en cambio ellos se crearon una raza superior, fíjese, coincidió con lo que vimos en la mañana sobre el orgullo. El orgullo no te permite ser una persona que quieras aprender o conocer. El orgullo te dice, ya te sabes todo, ya te la sabes de todas, ¿qué te van a enseñar a ti? Y créame lo que cuando vas con esa disposición de aprender, híjole, aprendes demasiado. Una de las cosas que le quiero compartir, y ahorita ya lo encontré, una de las cosas que nos decía el pastor Samuel Pérez Milos cuando fuimos al seminario, decía que todo lo queremos razonar con nuestra lógica. Todo, para nosotros queremos que Dios sea lógico y es imposible. Si yo le preguntara a usted cuánto es 0 por 0, ¿qué me va a decir? ¿Cuánto? ¿0 por 0 es 0? Y entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna? Es ilógico, ¿no? Ese es nuestro Dios. Porque para Él dice que un día es como un año. Y como un año, entonces, para Él, Dios es ilógico. No piensa como nosotros, Él no razona como nosotros. Y aunque fue una cuestión, nada más le estoy leyendo una frase de la que yo anoté, aquí, para que vean que cuando vamos a otros lados y cuando estamos aquí yo anoto. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender. Y después voy y lo consulto nuevamente. Y a mí ese día me dejó así como que, wow, sí es cierto, o sea, Dios no es como nosotros. Nosotros le buscamos lógica, razonamiento a todo, a todo. Si nosotros decimos que 0 por 0 es 0, pero el Señor dice, no, yo multiplico las fuerzas de que no tiene ninguna. O sea, el que esté en ceros de fuerza, yo las multiplico. Dice que Él abre caminos ¿en dónde? En el desierto. Y que produce ríos. Él dice que Él produce ríos en el desierto. Ve el valle de los huesos secos. ¿Cómo estaba el valle de los huesos secos? Estaba un ejército, ¿y cómo estaba? Pues ya se lo dije, de huesos secos. Era un ejército. Y le pregunta al profeta que si esos huesos vivirán. Y que le dice, Señor, tú solo lo sabes. Solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes si estos huesos vivirán. Por eso muchas veces a nuestro parecer hay situaciones que son difíciles, que son imposibles, pero solamente el Señor sabe lo que va a hacer. A nuestra lógica, a nuestro parecer, a nuestro razonamiento, ya no hay nada. Pero el Señor solamente sabe lo que va a hacer. Déjeme terminar. Pero Jesús aclaró el propósito de su declaración. El amo es su pecado. Su declaración en el capítulo 8, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Tiene el propósito de destacar el estatus inferior de un esclavo. El viejo amo pecado usa a la gente para sus propósitos perversos. Fíjense lo que le estoy diciendo, El viejo amo pecado usa a la gente para sus propósitos perversos. Y cuando el cuerpo del esclavo ya no sirve, cuando el cuerpo del esclavo ya no sirve, se le desecha. El pecado es tu amo y te dice, pues síguele dando vuelo a la hilacha, sigue tomando, sigue drogándote, síguele tomando más coca, hasta con 2 aspirinas dicen por ahí,
para que amarre bien. Sigue echando pura coca, no tomes agua. Sigue comiendo puras cosas grasosas y te conviertes en esclavo de pecado. Y tarde o temprano, ¿qué crees que va a pasar? Va a desechar ese cuerpo. ¿Sale? El viejo amo pecado usa a la gente para sus propósitos perversos. ¿Cuántas veces hay personas o matrimonios, por eso vuelvo a repetir, no falte el sábado, por favor, no falte. Si son casados, solamente casados, acuérdese, solamente es para matrimonios, ¿sale? Si su esposo no puede venir, pero es casado, venga, o viceversa, ¿no? ¿Cuántas veces hay matrimonios en los cuales uno de los cónyuges es infiel y se mete con una, con otra y con otra, aparentemente escondidas, y se ha vuelto esclavo de ese pecado? Y en algún momento de repente vienen con uno y ya están enfermos de una cosa y ya se contagiaron de esto, ya se contagiaron de la otra. Y el pecado, bien gracias, le dejó sus secuelas, le dejó sus consecuencias. El Hijo ha venido a libertar a los esclavos del pecado, de su antiguo amo, permitiéndoles llegar a ser hijos de Dios. Esa es la bendición. Entonces, ¿usted se lo aprendió en esta hora? ¿Sí se lo aprendió o no se lo aprendió? ¿Se lo puedo preguntar? A ver, ¿cuáles son esos puntos entonces con los cuales nosotros podemos obtener esa libertad? Se lo puedo preguntar como a los niños. ¿Cuál es el primero? Creer. Segundo, permanecer en su palabra. Tercero, conocer la verdad. Y entonces seremos, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Así fue el que leímos también. La peor esclavitud es la que el mismo preso no conoce. Sí, piensa que es libre y sin embargo es realmente un esclavo. Los fariseos y otros dirigentes religiosos pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos de una terrible esclavitud. Por eso lo repito una y otra vez. No querían encarar la verdad. Y por eso es que ellos no podían obtener esa libertad. No querían, su corazón no daba cavidad a la palabra de Dios, que era la verdad. La verdad es Jesús encarnado. ¿Ok? Póngase de pie.